Bien, lo que vamos a ver en este vídeo es el producto vectorial de dos vectores libres. Como indica su nombre, el resultado de este producto va a ser un nuevo vector que va a tener unas características que a continuación detallaremos. La forma de escribir el producto vectorial es, hay dos formas básicas. Una es esta, que es el aspa, para indicar que el producto es vectorial, y otro sería el ángulo como el i de la lógica. Entonces definimos el producto vectorial como lo siguiente. Es un vector que tiene las siguientes características. El módulo de ese vector es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Recordad que el producto escalar era el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Pero ahora estamos hablando solamente del módulo de ese producto vectorial, que, insisto, es un vector. Como aparece aquí, evidentemente, si alguno de los vectores es nulo, pues el producto vectorial es 0. Y en caso contrario, pues es lo que estamos definiendo. La dirección, y esto es importante porque nos va a ayudar mucho en los problemas posteriores, es una dirección perpendicular a los dos a la vez. Y eso pues, nos va a simplificar a posteriori bastantes cálculos. Y el sentido, pues lo haremos dependiendo de la regla que se llama el sacacorchos. Es decir, si yo voy de U a V y es un sentido hacia la izquierda, que se llama levógiro, quiere decir que va hacia arriba, luego será perpendicular y hacia arriba. Y si es destrógiro, será hacia la derecha y por tanto será hacia abajo. Bueno, para que lo veáis en una representación geométrica, pues tenemos aquí los vectores U y V, y como veis, como en este caso U está en la parte más inferior, si hago el sentido hacia la izquierda, el sacacorchos iría hacia arriba, por tanto sería el sentido superior. Y si fuera al revés, pues sería hacia abajo. Bueno, aquí lo podéis observar, pues en el caso de que pudiéramos construir el paralelogramo que define los propios vectores, pues resulta que el módulo del producto vectorial es precisamente el área de este paralelogramo, que es justamente lo que habíamos dicho arriba. Fijaros que era el módulo de uno por el módulo otro por el seno del ángulo que forman. Si calculásemos la altura, pues evidentemente es justamente uno de los dos factores que tenemos aquí. Y esto también nos será útil a posteriori para una de las propiedades que veremos. Bueno, ¿qué propiedades tendrá? Pues que no es conmutativa. Fijaros que hemos dicho antes que hay que aplicar para el sentido la regla sacacorchos. Entonces, si cambiamos el orden, estamos cambiando el sentido de giro, por tanto nos dará el opuesto. Entonces, esta propiedad se llama anticonmutativa, es decir, si intercambio el orden, lo que sucede es el cambio de signo y por tanto el sentido de ese vector. Es homogénea, igual que en el producto escalar, es decir, yo si tengo el producto de un escalar por un vector y luego el producto vectorial, ese escalar puedo usarlo antes o después, según nos convenga. Y la distributiva respecto de la suma, exactamente igual que antes. Si tengo un vector que multiplica vectorialmente a una suma de vectores, pues puedo primero multiplicar y después sumar o hacerlo al revés. Sería como queramos. Y finalmente, pues vamos a ver de qué forma podemos obtener el producto vectorial de una manera más o menos sencilla. Vamos a justificarlo para llegar a lo que queríamos enseñar. Si tengo una base ortonormal, ya hemos visto en vídeos anteriores que las mejores bases son ortonormales, pues por las características especiales de ser de módulo 1 cada uno de los vectores que la componen y que son perpendiculares. Pues cogiendo dos vectores cualesquiera y cogiendo las coordenadas respecto de esos tres vectores de la base y aplicando las propiedades que acabamos de decir de distributiva y la homogénea, al final lo que nos queda es todo esto que veis aquí, todo el desarrollo, que aparentemente parece muy complicado. De estos factores vemos que si multiplico un vector por sí mismo acudo a la definición, recordad que sería el módulo de este vector, el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forma, pero si el ángulo es 0, el seno es 0 y por tanto el producto vectorial de un vector por sí mismo sería 0, con lo cual tenemos que este factor o este sumando sería 0 y el JJ sería 0 y el KK sería 0. Y si sacamos factor común,
Fijaros que aquí tenemos IJ y después tenemos JI. Si intercambiamos posiciones, habrá que ponerle el signo menos. Y sacando factor común, lo que nos queda es esta expresión, que es la que queríamos llegar. Aún así nos parece complicado, pero si nos fijamos un poco, esto nos recuerda al desarrollo de un determinante, donde tendríamos un elemento y su adjunto, un elemento y su adjunto, y finalmente otro elemento y su adjunto. Es decir, para calcular el producto vectorial de dos vectores, basta que desarrollemos el determinante que aparece aquí, donde la primera fila es la formada por los vectores de la base canónica, IJK, y en orden que multipliquemos, es decir, si primero multiplico U, aquí tienen que aparecer las coordenadas de U, y si aquí aparece V, pues en la última de las filas será las coordenadas del vector V en esa base canónica. Y ya os recuerdo que por último, y la primera propiedad de la anticonmutativa era que si intercambiábamos posiciones, pues recordad que si permutábamos dos filas, lo que nos quedaba era precisamente el signo contrario del determinante. Para hacer el producto vectorial no hay que aplicar SARU, sino que hay que aplicar el desarrollo por filas, es decir, sería el elemento I por su adjunto, y recordad que el adjunto estaba formado por el determinante que resultaba de quitar fila y columna, más el cambio o no de signo dependiendo de la posición que ocupase.